Buenas tardes, profesor. Soy Carolina Rodríguez y yo le hablaré sobre los diferentes sensores de temperatura. ¿Qué es un RTD? Es un sensor de temperatura en el que la resistencia depende de la temperatura. Es decir, cuando cambia la temperatura, cambia también la resistencia de este sensor. Se determina la temperatura midiendo la resistencia de un cable eléctrico. Ese cable es el sensor de temperatura. Son sensores de temperatura resistivos, ya que se aprovecha el efecto que tiene la temperatura en la conducción de los electrones, para que ante un aumento de temperatura haya un aumento de la resistencia eléctrica que presenta. Los cambios de temperatura que registra responden de manera lineal, por lo cual, para saber el nivel de calor, se utiliza una tabla que muestra los valores resistivos que generan en grados centígrados Fahrenheit. Está fabricado en platino, cobre, aleaciones de níquel u otros óxidos metálicos. Tipos de RTD está el de 2 hilos, que es el más fácil, pero menos recomendable, el de 3 hilos, que es el más común y resuelve errores generados por los cables, de 4 hilos, que es el más preciso de todos. ¿Qué son los termopares? Es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes unidos a un extremo. Cuando la unión de los metales se calientan o se enfrían, se produce una tensión que es proporcional a la temperatura. Están disponibles en diferentes combinaciones de metales o calibraciones para adaptarse a diferentes aplicaciones. Los tres más comunes son las calibraciones tipo J, K y T, de los cuales el termopar tipo K es el más popular, debido a su amplio rango de temperatura y bajo costo, y ellos son adecuados para grandes mediciones de temperatura, como un proceso de caldera. Los termocupla, también conocidos como termopar, son el sensor de temperatura más común que se utiliza en la industria. Se hace con dos alambres de distinto material unido en extremo, soldados generalmente. Al aplicar temperatura en la unión de estos dos metales, se genera un voltaje muy pequeño, que es el efecto Seebeck, del orden de los milivolts, el cual aumenta con la temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre la RTD y la termocupla y termopar? En cuanto a su precisión, la RTD es más precisa, el termopar no. En cuanto a los rangos de temperatura que mide, el RTD mide rangos de temperatura más pequeños que van entre los menos 200 grados Celsius a los 850 grados Celsius. En cambio, el termopar mide rangos mayores que van de los menos 200 grados Celsius a los 2000 grados Celsius. En cuanto a su costo, el RTD es más caro, el termopar es más barato. En cuanto a la respuesta, el RTD tiene una respuesta más lenta, en cambio el termopar es más rápida. En cuanto al tamaño, el RTD es más largo, en cambio el termopar se ajusta para hacerlo más pequeño. En cuanto a la alimentación, el RTD requiere una alimentación, en cambio el termopar no. En cuanto a su estabilidad en periodos largos, el RTD es muy buena, en cambio el de termopar no. Y en cuanto a su salida, el RTD la mide en ohm y el termopar en milivolt. La PT100. ¿Qué es la PT100? Es un tipo de temperatura más común de tipo RTD. Es fabricado de platino con una resistencia eléctrica que va de 100 ohm a una temperatura de 0 grados Celsius. Están montados normalmente en un tipo de vaina o funda protectora para formar una sonda de temperatura más robusta, y esto se conoce comúnmente como la sonda PT100. Hay dos tipos principales de PT100. Sensores PT100 de alambre enrollado, consta de una longitud de alambre de platino enrollado alrededor de un núcleo de cerámica o vidrio. Estos tipos de elementos son típicamente de 1 a 5 milímetros de diámetro y de 10 a 5 milímetros de longitud. El núcleo de cerámica o vidrio puede volverlos frágiles y susceptibles a la vibración, por lo que normalmente están protegidos dentro de una vaina formando una sonda para uso práctico. Y sensores de
PT100 de película fina se fabrican utilizando materiales y procesos similares a los que son empleados en la fabricación de circuitos integrados. Una película de platino se deposita en un sustrato cerámico que se encapsula. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de la PT100? Su principio de funcionamiento se denomina autocalentamiento, ya que cuando la corriente de medición atraviesa el sensor RTD, también causa un ligero calentamiento del sensor. Es decir, cuando es mayor la corriente de medición y cuando más permanece activa, mayor será el calentamiento del sensor. La estructura del sensor y su resistencia térmica a su entorno tendrá un gran efecto sobre el autocalentamiento. Pero autocalentamiento causará un pequeño error de modo que el cual no debe exceder el 25% de la especificación de tolerancia del sensor. ¿Cuál es su coeficiente de temperatura? La resistencia a la temperatura del sensor PT100 depende de su versión, pero en gran medida de la pureza del platino utilizado para fabricar el cable. Ahora le mostraré la tabla que dice cuáles son los rangos de temperatura que mide el sensor PT100.